y siempre logró tener como un patrimonio como de 8 millones de dólares. Obviamente debemos tener ese pedacito de suerte a nuestro favor, para que realmente somos ricos cuando no gastamos dinero, que sí tenemos una desesperada en el COVID-19. Y pues obviamente muchas acciones se fueron a la baja, el mercado bajo volatilidad. ¿Por qué? Porque a largo plazo sabemos que nos va a ir muy bien. Bueno, vamos a hablar de este libro, La psicología del dinero. Este libro es escrito por Morgan Housel. Morgan Housel es un señor que lleva más de 10 años escribiendo de finanzas. Hoy en día se le considera un experto en finanzas conductuales. Ahora, la psicología del dinero. ¿Por qué psicología del dinero? Lo que él llama psicología del dinero es nosotros cómo nos comportamos con el manejo del dinero. Dice que no solamente es la parte racional, si tú analizas gráficos, haces análisis fundamental, análisis técnico, haces un montón de cosas, eso es importante, pero es más importante el cómo nosotros nos comportamos. Entonces acá él da 18 claves que son para toda la vida en tema de manejo del dinero. La psicología del dinero básicamente es nosotros cómo nos comportamos con el manejo del dinero, es decir, nosotros en nuestra mente, además de si de lo financiero, de lo técnico que usted sea, es cómo se comporta con las inversiones. En el libro al principio habla de un ejemplo de una persona que era un conserje que pues quizás no era una persona muy estudiada en tema de finanzas, pero pues todo lo que a él le quedaba finalmente de su salario mensual lo invertía en acciones y así fue como por muchísimos años y siempre logró tener como un patrimonio como de 8 millones de dólares. Eso es demasiada plata, digamos, por una persona que tenía un puesto muy modesto. Y pues también hablaba de personas de que no necesariamente tenían ese tipo de trabajo, sino que incluso muchos estudios, exitosos empresarios, y perdían todas esas fortunas y esos dineros muchas veces por avaricia, muchas veces porque digamos que no sabían controlar cómo manejar ese dinero, aunque tenían muchos estudios incluso financieros. Entonces la primera lección es que nadie está loco. Todos tomamos decisiones financieras muy diferentes, unos con escasa información, otros sin lógica. ¿Por qué? Porque todos tenemos una perspectiva diferente de cómo funciona el mundo. Lo que para usted puede ser una locura, para mí puede tener todo el sentido del mundo. Incluso personas con la misma, digamos, inteligencia, coeficiente intelectual, pueden tener diferencias, digamos, la forma como invierten o en lo que van a invertir. Bueno, la lección número 2 es la suerte y el riesgo. Resulta que siempre debemos considerar que la suerte juegue a nuestro favor, obviamente para que nos vaya muy bien. Acá la suerte y el riesgo lo ejemplifica muy bien el autor, y es que él dice que esta suerte y el riesgo, por ejemplo, cuando Bill Gates y un amigo de él que se llamaba Ken, ellos compartían la visión por allá cuando tenían como 13 años de ser uno de los empresarios más grandes del mundo. Pero obviamente ellos dicen, bueno, tuvimos la suerte, o más bien Bill Gates dice que tuvieron la suerte de asistir a uno de los pocos colegios o escuelas que en ese entonces tenían un computador y los acercó a lo que pues más o menos hoy es Microsoft, ¿cierto? ¿Qué pasa con el riesgo? El riesgo puede ocurrir que, bueno, usted puede tener esos sueños, pero resulta que el amigo de Bill Gates, que llamaba Ken, se fue por allá para las montañas y pues el hombre por allá se murió. No detalla muy bien qué pasó, pero bueno, hasta ahí le llegó. Entonces, ¿cuál fue el riesgo? El riesgo fue que pues obviamente se fue por allá, no sabía que se iba a morir y pues no logró con la suerte justamente de lograr lo que ahora es Microsoft. Entonces, ¿qué pasa con este tema de las finanzas? En las finanzas nosotros siempre debemos tener en cuenta que siempre que vayamos a comprar acciones o vayamos a invertir en lo que sea, pues obviamente debemos tener ese pedacito de suerte a nuestro favor para pues poder ganar dinero. Bueno, la lección número 3 es no tener nunca suficiente. Hay muchos peligros al uno no ver cuando ya tenemos demasiado dinero, cuando ya tenemos el dinero suficiente para nosotros, digamos, estar tranquilos económicamente. Ese no tener nunca nada suficiente, lo ejemplifican también muy bien, es que había un señor que se llamaba Rajat Gupta, que ese señor tenía pues como información de muy primera mano, era como uno de los inversionistas muy grandes y se dio cuenta por allá en el 2008 que Warren Buffett iba a comprar unas acciones de un banco muy grande en Estados Unidos que se estaba quebrando por ese tema financiero, esa crisis financiera del 2008. Entonces el hombre dijo, vea, le dijo a un asesor que él manejaba, le dijo, vaya, compre de esa empresa, compre un montón de acciones, como 17 millones o no sé cuánto fue que invirtieron. Y pues resulta que sí, en efecto ganaron muchísima plata, pero no sabían que los entes reguladores pues iban a verificar. Hombre, ¿qué pasó esta gente? ¿Por qué también ganó tanta plata? Entonces resulta que por tráfico de información privilegiada al hombre lo metieron a la cárcel y pues, hombre, si ya tenías como 17.000 millones de dólares como en tu patrimonio o más de 17.000 millones de dólares como para jubilarte vos y como casi 7, 8 veces tu familia, pues hombre, te llenaste de avaricia y pues por el peligro de no ver que ya tenía suficiente, pues se le fue todo y lo metieron a la cárcel. Bueno, la lección número 4 es la confusión del interés compuesto. Aquí la clave es que ese interés compuesto funciona cuando uno le da tiempo. Si no sabes un poquito qué es el interés compuesto, es más o menos lo siguiente. Es cuando se gana interés sobre el interés. Entonces imagina que inviertes, por ejemplo, $1.000 a una tasa, no sé, del 2%. Al final de ese primer año, pues te ganas $20 de interés, lo que da un total de lo que habías invertido más esos intereses de $1.020. Al año siguiente, si no has tocado ese dinero, se te calcula de nuevo intereses sobre 1.020.
¿cierto? No solo sobre los 1000 iniciales. Eso significa que al finalizar ese segundo año, pues ya tienes más intereses, te pagan $20.40 más o menos, y si sumas todo ya tienes $1040 y así sucesivamente. Entonces, la confusión de lo que quiere decir es que simplemente hay que darle tiempo. La lección número 5 es hacerse rico frente a conservar la riqueza. Dice que conseguir dinero es una cosa y mantenerlo es otra. O sea, muchas veces uno dice, uy, es que cómo me cuesta conseguir dinero o cómo genero dinero además de mi salario, de mi trabajo o de mi emprendimiento. Y muchas veces pues empezamos a invertir y nos va como muy bien y decimos, ve, qué bien me fue en esta inversión, voy a invertir más. Y bueno, resulta que uno puede inclusive enloquecerse y invertir toda su plata, todo lo que tenga, porque uno ya se cree, entre comillas, invencible. Entonces dicen que una cosa es hacerse rico, otra cosa es conservarla. Resulta que por allá hace mucho tiempo, como en 1933, una persona, Jesse Livermore creo que se llamaba, era un inversionista de los grandes en ese entonces y empezó a ganar y a ganar dinero y pues como dije ahorita se creía como invencible y apostó todo y mejor dicho, apostó a la baja incluso. Si no sabes qué es eso, pues uno también puede ganar cuando compra y cuando vende, así no tenga, digamos, la acción, pero no, eso es un tema un poquito más avanzado, pero entonces el hombre apostó todo a la baja y finalmente lo perdió todo. Pues el hombre entró, pues, obviamente en una locura y pues finalmente se suicidó. Bueno, la lección número 6 es cruz tú ganas. Aquí dice que puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. ¿Por qué se llama cruz tú ganas? Porque cruz tú ganas es como, bueno, en Colombia la conocemos como cara y sello. Creo que cruz vendría siendo como el sello. Y pues simplemente es como un juego donde se lanza una moneda y pues si cae cara o sello o cruz, pues gana pues. Entonces aquí simplemente lo que quiere decir es que pues que así se equivoque la mitad de las veces, que eso suena muy raro, pues uno puede ganar dinero. ¿Por qué? Porque en esa mitad de las veces que usted gana, pues puede ganar más dinero del que pierde. Por ejemplo, Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más grandes del mundo, en 2013 por allá dijo que él en toda su vida había invertido más o menos entre 400 a 500 empresas, pero que la mayor parte de su dinero o de las ganancias que ha obtenido ha sido simplemente de 10 acciones de todas esas 500. Entonces, ahí ni siquiera es más de la mitad, sino mucho menos de la mitad, pero me imagino que con todo ese dinero que le han dado las 10 empresas de todas esas 500, pues miren la fortuna de ese señor. La lección número 7 es aprender que el dinero nos puede ayudar a controlar nuestro tiempo. Es digamos que lo que el autor dice que inclusive más importante que lo que el dinero compra en cosas físicas es lo que el dinero nos compra en tiempo. ¿Por qué? Porque él decía, usted con dinero puede, no sé, retirarse cuando quiera, jubilarse cuando quiera. Si a usted lo echan de su trabajo, o si usted quiere cambiar de trabajo, pero tiene un dinero ahorrado, usted puede dar tranquilamente un mes, 6 meses, un año sin trabajar y ahí tiene dinero para, no sé, para subsistir usted y su familia y usted no está preocupado por eso. Entonces el dinero también te da ese control de tiempo. También puede decir, pues es que yo tengo muy buenos ahorros y simplemente quiero cambiar para digamos, un trabajo más flexible que no me requiera tanto tiempo, así gane menos, pero como tengo muy buenos ahorros y muy buenas rentabilidades con mis inversiones, pues no necesito, digamos, que me controlen el tiempo, digamos, con un trabajo de tiempo completo. La lección número 8 es la paradoja del hombre y el carro. El hombre ahí habla de que cuando él trabajaba, el mismo Morgan Housel trabajaba por allá como en un hotel, él trabajaba de aparca carros, o sea, o lo que vale parking, me imagino yo. Entonces dice que deberíamos evitar en gastar en grandes lujos. Él ponía un ejemplo de que muchas personas llegaban ahí como con carros lujosos y que pues que obviamente todo el mundo se queda como boquiabierto con tremendos carros, no dice qué tipo de carros, pero carros muy, muy lujosos y que las personas como que se bajaban del carro y decían pues como que con cara de satisfacción porque la gente los miraba como con mucho asombro. Todo lo que el hombre dice es que realmente la gente no es que se asombre o ponga esa cara boquiabierta por la persona que se bajó ahí o las personas, sino por el vehículo. O sea, realmente no importan las personas, sino el vehículo, eso es lo que realmente la persona le importa. Más bien que la gente no sabía que realmente a él no le importaban las personas, sino que él solamente se fijaba en el carro y que él se imaginaba montado en ese carro. Entonces la enseñanza es que pues aprendamos a evitar a gastar en grandes lujos como carros, joyas, cosas así que son muy caras, porque pues realmente pues sí, vamos a ser el centro de atención, pero no por lo que uno es como persona, sino por ese tipo de objeto. Entonces, realmente la gente a uno no lo va a admirar si uno busca admiración, no por esos objetos, sino porque uno sea humilde, amable o sea empático. Entonces, más bien le dice a uno, aumente la humildad, aumente su amabilidad y sea más empático para que realmente la gente lo admire por eso y no por sus lujos. Bueno, la lección número 9 dice, la riqueza es lo que no es. Entonces dice, la única forma de ser rico es no gastar dinero que sí tienes. Es decir, muchas veces a uno le dicen, es que gaste tranquilo, ese es sus lujos, usted se lo merece, no sé qué. Pero realmente lo que nos quiere decir aquí el autor es que realmente somos ricos cuando no gastamos dinero que sí tenemos. Es decir, así no sobre dinero, así tengamos, así sea muy poco que te sobre, pero en vez de gastarlo es mejor invertir. Digamos que esa es como la gran enseñanza de esto.
Y lo que él dice es que realmente la verdadera riqueza ni siquiera la vemos. ¿Por qué? Porque a la gente no le podemos ver la cuenta de banco, no le podemos ver sus inversiones, no sabemos en qué se están gastando el dinero o más bien en qué están invirtiendo. Puede que sea una persona que usted la vea como mal vestida, pero realmente puede que estén ganando mucho, mucho dinero. Bueno, lección número 10 y es ahorrar. Yo creo que es como muy fácil uno saber que en un libro de finanzas nos van a hablar de ahorrar. Sin embargo, aquí el autor, digamos que a mí me sorprendió mucho porque habla de que acumular riqueza pues tiene que ver más con el hecho de ahorrar que con la rentabilidad. O sea, inclusive él dice ahorre porque sí, no tiene que tener un objetivo de ahorro. O sea, uno muchas veces en otros libros de finanzas, yo creo que muchos lo hemos oído, dice, no sé, ahorre con un propósito, no sé qué, póngase una meta, o sea, va a ahorrar, no sé, $500,000 para comprarse una casa en tal parte en Estados Unidos, no sé qué. Entonces dice, ah, sí, necesito $500,000, entonces voy ahorrando tanto mensual. Es un ejemplo. Entonces le dicen, marque ese objetivo en meta, eso le ayuda a ahorrar. Pero aquí el autor literalmente le dice a uno, ahorre porque sí, simplemente ahorre. No necesita tener un objetivo de dinero. El hecho es que ahorrar simplemente le va a dar estabilidad. Así él incluso decía que así ni siquiera le dé rentabilidad con solo tener el dinero en una cuenta de ahorros. Porque hay cuentas de ahorros que no dan rentabilidad o son una rentabilidad muy malas. Pero con el mero hecho de usted tener el dinero ahí disponible para cuando lo necesite, eso le genere riqueza. Bueno, la lección número 11 dice mejor razonable que racional. Aquí dice que es mejor ser realista y pensar, digamos, con cuidado cómo nos podríamos sentir nosotros cuando hagamos una inversión al futuro. Es más el cómo nos vamos a sentir que inclusive dice él, no justificarla en que vamos a invertir algo porque tiene un pronóstico bien justificado, por ejemplo, en una hoja de cálculo o porque hicieron, no sé, un financiero le hizo unas proyecciones, dijeron, no, vea, esto mejor dicho va a rentar supremamente bien, usted va a ganar mucho dinero, no, o sea, más que eso, usted cómo se va a sentir, o sea, cómo se va a sentir, ¿qué significa? Significa que qué pasa si usted invierte en eso y al cabo de 3 4 meses la inversión, digamos que ha perdido un 20 en 30%, ¿usted se sentiría tranquilo? O usted empezaría a estresarse, a buscar cómo vender, a vender en pérdidas. Entonces, si usted, por ejemplo, diría, no, pues yo estoy tranquilo en que, por ejemplo, no sé, invirtiendo en Bitcoin. Se invierte en Bitcoin, pero como es tan volátil, es decir, puede cambiar de la noche a la mañana un montón de dinero, pues usted dice, no, es que yo creo en Bitcoin y sé que así en ese momento esté a la baja, más adelante voy a recuperar y voy a ganar mucha plata. Entonces es eso, usted cómo se va a sentir tranquilo, intranquilo, es más que todo eso. Entonces dice que mejor razonable que razonable, es decir, sí, puede que en el papel, en la parte razonable, usted dice, sí, se va a ganar un 10% anual, no sé qué, pero si usted no se siente cómodo con eso, entonces piénselo muy bien. Bueno, la lección número 12 se llama sorpresa. Y esa sorpresa quiere decir que siempre suceden pues sorpresas, o sea, cosas que uno nunca se espera. Por ejemplo, no sé, COVID-19, crisis o catástrofes como la del 2008 en Estados Unidos, que pues digamos que por ejemplo a mí en Colombia, literalmente yo ni me acuerdo de eso, ni qué estaba haciendo yo en el 2008 en cuestión de temas financieros, yo creo que ni me enteré de eso. Pero bueno, digamos que habrán cosas, digamos que sí nos tocó mucho como el COVID, nadie se esperaba en el COVID-19 y pues obviamente muchas acciones se fueron a la baja, el mercado bajó, o que iba a haber una crisis, que un desastre, que no sé qué. Entonces aquí lo que nos dice el autor es que pues que en el mundo de las finanzas siempre ocurren eventos pues que derrumban los mercados, así como el 2008, como el 2000 con todas esas empresas de internet que disparaban todas las acciones. De pronto muchos de acá apenas empecemos a conocer de finanzas no sabemos ni de qué estamos hablando, pero bueno, son cosas que digamos afectan el mercado y esto no quiere decir que eso siempre se va a ocurrir, que siempre va a ocurrir cada, digamos, no sé, cada 4 años, cada 6 años, no, es que una catástrofe, no. De que ocurran, ocurren, eso es lo que dice el autor, por eso llaman sorpresas, pero no se sabe cada cuánto y no por eso no quiere decir que no vamos a invertir. Es bueno conocer, dice el autor, qué fue lo que pasó en el pasado, justamente, pero no que necesariamente va a ocurrir de la misma forma o que en el futuro va a ser peor. Bueno, aquí la lección número 13 es que siempre debemos tener un margen de error. Ese margen de error es muy curioso porque él dice que hay que planificar con porcentajes más bajos de lo esperado. Y también dice que hay que planificar para cuando el plan no va según lo esperado. Es decir, nosotros deberíamos aprender mejor a planificar con porcentajes más bajos de lo esperado y ahorrar más dinero para llevarnos incluso puede que una grata sorpresa. Por ejemplo, a uno le dicen, no, es que el índice Standard Poor's 500 ha rentado más o menos, es un ejemplo, un 10% anual durante hace, no sé, 30 años. Entonces uno dice, ah, qué bien, entonces si yo quiero ganarme, jubilarme con tanto dinero, debería invertir tanto, hace 10% anual, y eso me daría de aquí a otros 30 años que se invierta ahí, tanto dinero. Entonces usted dice, ah, listo, lo voy a poner a invertir ahí. Pero ¿qué pasa si realmente no renta ese 10% sino el 8%? ¿Qué pasa si renta el 7%? Obvio, si renta más, pues mejor. Entonces él ahí lo único que dice es que cuando uno haga ese tipo de proyecciones o ese tipo de, no sé, cuando usted espera una rentabilidad, pues
bájele un poquito. O sea, si usted dice que le han dicho que el 10, entonces haga sus cuentas con el 8 o con el 7%, para que digamos que es mejor que les lleve una grata sorpresa que usted estar esperando ahí lo que supuestamente le han dicho los mercados o los promedios en rentabilidades. Bueno, la lección número 14 es cambiarás. Esta lección número 14 dice que deberíamos, sin importar, pase lo que pase, mantener nuestros planes en el tiempo, pase lo que pase. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que él dice que nosotros como seres humanos pues somos seres muy cambiantes. Es decir, usted hoy puede decir, sí, voy a invertir en esta acción o voy a invertir en este índice y me voy a quedar ahí para toda la vida. Pero él dice que usted al cabo de 6 meses, al cabo de un año, usted puede cambiar totalmente de parecer o usted se asuste, quiere sacar el dinero de ahí, o sea, lo que sea. Usted quiere sacar su dinero de ahí o no quiere conservar su plan. Usted digo, sí, va a invertir ahí durante 10 años en el Standard Poor's 500, por ejemplo. Entonces dice que nosotros somos seres cambiantes, eso no hay que desconocerlo, pero que la regla fundamental sería que nosotros no interrumpamos ese interés compuesto, por ejemplo, del que ya hablamos en la lección pasada. Entonces dice que se sabe que nosotros como seres humanos pues cambiamos de objetivos muy frecuentemente y que también cambiamos de deseos. Usted puede querer una cosa hoy y mañana querer otra. Sin embargo, financieramente debemos sí ser muy consistentes y dejar que esos planes hagan su trabajo con el interés compuesto. Bueno, la lección número 15 es nada es gratis. Siempre debemos pagar un precio y ese precio se llama la volatilidad. Acá el punto es que siempre pensemos que nada en la vida es gratis, sobre todo obviamente en temas de inversiones. Muchas veces nosotros invertimos y creemos que pues nadie nos va a cobrar nada porque muchas veces hay no sé, brokers o casas de inversiones que dicen, no, invierta aquí, no le cobramos comisión, no sé qué. Pero muchas veces así no te cobran comisión, que muchas veces dicen que no cobran comisión de entrada, pero digamos que para retirar sí te cobran casi siempre una comisión. Pero entonces, miren que dice que eso que dice el autor que nada es gratis es casi que cierto. Entonces dice que aunque las inversiones incluso nos vayan muy bien, también tenemos que tener en cuenta que en algún momento puede que esa inversión no vaya tan bien como uno espera y pues empiecen, digamos, a ir las cosas mal, ¿cierto? O va uno a perder rentabilidad. Y eso pues justamente la volatilidad, sobre todo cuando invertimos, digamos que en acciones o en renta variable, que pues hoy puede subir, mañana puede bajar y puede bajar más de lo que uno esperaba y también puede subir más de lo que uno esperaba. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que nada es gratis y que siempre tenemos que tener en cuenta este tema de la volatilidad. El truco entonces es convencernos de eso, de que esa volatilidad existe, pero que al fin y al cabo vale la pena pagar esa volatilidad. ¿Por qué? Porque a largo plazo sabemos que nos va a ir muy bien. Bueno, la lección número 16 es tú eres tú y yo soy yo. Evitar siempre seguir el ejemplo de otros inversionistas. ¿Qué pasa? Obviamente no todos tenemos las mismas expectativas a futuro. No somos igual de conservadores o arriesgados a la hora de invertir. También cada persona con sus temas familiares o personales, pues obviamente todos somos un mundo tan diferente como para uno, por ejemplo, siempre seguir el ejemplo de otros inversionistas o por ejemplo en la televisión. Te dicen, no, tal empresa va muy bien, sobre todo hacerle caso a la televisión, creo que no deberíamos hacerlo de lo que aprendí de este libro. Pero bueno, en fin, en la televisión dice, sí, invertir en, por ejemplo, no sé, en Google parece ser una muy buena estrategia hoy en día. Pero puede que usted vaya a ver, vea el precio y diga, no, ese precio está súper caro. Otro puede que vaya y diga, sí, está súper barato. Entonces, como ya hemos visto, pues cada cual pensamos diferente y no necesariamente todos tenemos nuestro horizonte de tiempo, que eso es otra cosa. Puede que haya gente que diga, ah, sí, para mí invertir en Google, por ejemplo, ya vale la pena porque en 15 días parece que puedo sacar un 10%, un 20%. Pero para un inversionista diferente dice, no, es que un 10% para mí es muy poquito. Es un ejemplo, pues. Entonces, eso depende de muchas cosas, de horizontes de tiempo, si eres muy arriesgado, muy conservador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente nosotros tomar nuestras propias decisiones, podemos escuchar, podemos ver qué dice la gente, pero también tener en cuenta y ser muy fieles, digamos, a lo que somos nosotros. Acá la lección número 17 dice la seducción del pesimismo. Esta seducción del pesimismo es que debemos evitar, sea como sea, dejarnos llevar por las malas noticias. Resulta que, a ver, si usted pone un noticiero, ¿qué es lo que se ve? Digamos, en un 98% malas noticias. Todo es malas noticias, que mataron, que robaron, que el mundo se está cayendo, que hay guerras, que los mercados están cayendo. Entonces, obvio, si usted se llena de esa mala información, usted dice, no, es que ni para qué invierto. Si todo eso se está yendo al carajo, mejor no invierto, no hago nada. Más bien dejo mi plata quieta o la meto bajo el colchón. ¿Por qué? Porque es que no, si invierto en Estados Unidos y la bombardean, entonces se pierde la plata. Si invierto en mi país y mi país se vuelve comunista, entonces me expropian el dinero, no sé qué. Entonces uno piensa un montón de cosas y eso sí que abundan las noticias. Aquí lo que dice el autor es que normalmente la gente siempre está hablando de cosas malas, siempre hay pesimismo, ¿sí? Muchas veces vaya a una reunión familiar y siempre están hablando de cosas, no, que este presidente, no, que la política, no, que la economía, no, que eso está yendo al carajo, que no, vámonos para otro país, no sé qué, casi siempre es así. Entonces la conclusión es que nosotros debemos identificar cuáles son los motivos que nos están haciendo como
aprender o captar ese pesimismo y decir, venga, no, es que yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, no me voy a dejar llevar por eso. ¿Por qué? Porque si se deja uno llevar por eso, pues nunca hace nada literalmente. Bueno, la lección número 18 dice que cuando creerás cualquier cosa. Aquí dice que los relatos son la fuerza más poderosa de la economía. ¿Qué pasa? En todo momento en la economía siempre hay relatos. Si usted pone noticieros económicos, hay relatos. Si usted pone, por ejemplo, TradingView, en TradingView, que es como una plataforma donde uno ve cómo el precio de las acciones, incluso también se puede hacer trading. Hay una parte donde digamos que muchos inversionistas y personas del común pueden decir qué piensan de esa inversión o de esa empresa o de, bueno, lo que sea. Entonces, los relatos, a lo que la gente diga, las noticias digan sobre economía son muy poderosos. ¿Por qué? Porque él dice que hay cosas que nosotros nos creemos de inmediato, pero sigue cuando creerás cualquier cosa. Nosotros no se sale el supuestamente mejor economista de su país y dice, no, es que la inversión en Colombia es lo mejor y vamos a invertir todos. Entonces el país se lo cruza y dice, ah, sí es bueno. Usted ni siquiera se toma un tiempo para analizar. Y hay otros relatos que usted mismo se cuenta para completar lo que no sabe del mundo. Por ejemplo, si dice, bueno, si en Colombia está bien, entonces pues me imagino, es un ejemplo, pues me imagino que invertir en Uruguay también es bien, porque pues digamos son países de Latinoamérica, no sé qué. Entonces, o sea, usted no sabe, pero va y se cuenta y va a invierte por allá sin saber realmente. Entonces usted se cree cuentos que ni siquiera usted o se los dijeron, hay otros que usted ni sabe y va los investiga, o si ni siquiera los investiga, usted invierte, pero usted mismo se echa el cuento de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, los invito a que vean un documental que está en Netflix, que es de Bernie Madoff. Ese señor tenía una pirámide de inversiones impresionante en Estados Unidos y todo el tiempo supuestamente ganaba en sus inversiones, nunca perdía. Tenía mucho control, inclusive los entes que vigilaban, no sé cómo hacía el hombre, pues ahí más o menos cuentan la historia, de que iban y lo vigilaban y no sé, que por todos lados salía todo bien. Resulta que había por allá un señor que tenía como que mucha influencia sobre un montón de millonarios por allá en Europa, invertía con este señor, traía la plata, el dinero de ellos. Era mucha, imagínense, demasiada plata, no sé, digamos de jeques, de reyes, de gente por allá muy poderosa en Europa. Y pues, ¿qué pasa si obviamente usted le cae mal a esa persona? Lo van a matar. Y resulta que en esas investigaciones, uno de ellos le fue y le dijo a este señor, le dijo, vea, ojo, cuidado, que usted esa plata que está invirtiendo, esa gente tan poderosa y tan adinerada, usted la está invirtiendo en una estafa. Cuidado, él decía, no, oigan a este, ¿cuál estafa? Entonces él decía que cuando creerás cualquier cosa, uno simplemente se inventa y uno dice, no, no, yo estoy seguro que eso no es ninguna estafa, oigan a este, eso está rentando muy bien, a nosotros nos están dando rentabilidades, sí, pero ¿qué pasa en el momento en que eso realmente se caiga la estafa? Entonces el señor se quiso creer el cuento, él mismo se contó el cuento de que eso realmente era bueno y pues ¿qué pasó? Que finalmente se suicidó, ¿por qué? Porque no aguantó cuando realmente esa estafa se cayó, que iba a hacer, él sabía que o lo iban a matar o lo iban a matar. Listo, ya vimos las 18 claves de la psicología del dinero.